Bienvenido a la Iglesia del Aire, un lugar donde sin importar dónde estés, puedes conectarte para formar parte de todos nuestros servicios. Recuerda que puedes unirte por la señal abierta de Taber TV y Radio Bautista, también por nuestros diferentes medios digitales, www.tabernaculo.net, Facebook Live, YouTube Live y en nuestra aplicación móvil Tabergo, disponible en la App Store y Google Play. Gracias por estar con nosotros. Nuestro servicio comienza ahora. Tabernáculo Central. Que el Señor les bendiga, mis queridos amigos. Gracias por estar en sintonía de este culto de Amaneciendo con Dios. Vamos a cantar nuestra alabanza de inicio para entrar en calor, entrar en gozo para la predicación a esta hora de la mañana. Así es que cantamos al Señor y decimos: abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria aquí. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria aquí. Este es tu año y en tu palabra haremos proezas que exalten tu nombre, oh Jesús. Oh Padre nuestro que estás en los cielos, venga a tu reino, haz tu voluntad en mí. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria aquí. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria aquí. amén. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias. Gracias, Señor, por este hermoso miércoles que nos regalas. Padre, te queremos pedir una bendición de principio a fin en este servicio, en este culto de Amaneciendo con Dios. Que te glorifiquemos, que te honremos, te adoremos únicamente a ti, Señor. Que aprendamos hoy de tu palabra y por eso te pedimos esa iluminación necesaria para ser hacedores de tu palabra y no solo oidores. Que podamos ser practicantes de tu palabra y no solamente oírla. Por eso desde ya bendice al predicador que va a llevar tu palabra. Pedimos por una bendición por cada uno de los amigos que nos ven, nos sintonizan por primera vez, que no te tienen a ti en sus corazones, Padre Santo, que hoy puedan tener esa oportunidad de recibirte, que puedan tener esa oportunidad de salvación, para que hoy puedan aceptarte como Salvador de sus vidas. Por eso desde ya los encomendamos, que puedas tocar el corazón por medio de tu palabra. Gracias, Señor, por todos mis hermanos que están en sintonía. Gracias por los medios de comunicación que nos permiten llegar hasta lo último de la tierra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Voy a pedirle, mi querido hermano que está ahí en su casita, en su trabajo, si usted tiene la oportunidad, busque conmigo el Salmo capítulo 47. Salmo 47, un salmo, mire, muy importante lo que vamos a aprender el día de ahora. Dice la palabra del Señor en el Salmo capítulo 47: pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amo. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad. Porque Jehová es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunirán como pueblo del Dios de Abraham. Porque de Jehová son los escudos de la tierra, Él es muy exaltado. Mire qué bonito, porque todo el Salmo 47 nos está expresando
que debemos de alabar y glorificar a nuestro Dios. El versículo 3 habla, quiero que entendamos que el contexto por el cual estaba escrito todos los salmos. Recuerde que el rey David era una nación, junto con el pueblo de Israel, era una nación en guerra, y por eso es que dice: someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies, porque hay que entender que era una nación que estaba en guerra. Pero básicamente todo lo que el Salmo nos está diciendo es que, hermanos, por sobre todas las cosas debemos alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Él es quien nos socorre, Él es quien nos ayuda, Él es el quien nos va a dar la heredad, según lo que dice ahí el capítulo 47. Pero por sobre todas las cosas debemos glorificar y amar a Dios. Yo sé que es difícil ante tantas circunstancias que nos pasan en nuestra vida, pero mi estimado hermano, debemos hacerlo. Y Dios va a obrar a su tiempo, no al tiempo de nosotros, para darnos ese milagro que tanto necesitamos. Mire, quiero contar un testimonio de nuestro hermano Eric Hernández. Dice, su madrecita tenía 82 años y fue sometida a un tratamiento para combatir una bacteria en su estómago. Y nuestro hermano Eric nos estuvo pidiendo por un ratito de que ese tratamiento no causara efectos secundarios, por ser ya una persona muy mayor de 82 años. Y para la gloria y la honra de Dios, pues ya terminó todo el tratamiento, la bacteria fue eliminada y no hubo ningún efecto secundario en su madrecita. Así es que le mandamos un saludo a nuestro hermano Eric Hernández por haber compartido. Ahora vamos a orar por sus peticiones, por nuestras peticiones, orando los unos por los otros, teniendo en cuenta, como yo se lo digo, que Dios le va a contestar, hermano. Sí, claro que Dios le va a contestar, solo que no va a ser cuando usted quiera o cuando yo quiera, va a ser cuando Él quiera, hermanos, porque el tiempo de Dios es perfecto, aunque incomprensible ante la mente humana. Porque nosotros sí quisiéramos, ante tal desesperación que tenemos esa enfermedad, ese problema en el trabajo, en la colonia, en la familia, sí quisiéramos que Dios nos conteste ya. Pero debemos entender que Él tiene los tiempos ya bien medidos para nosotros. Así es que oremos esperando y confiando en que este proceso pronto va a acabar. Pero sí, Él nos va a contestar cuando nosotros menos lo esperemos, pero es al tiempo de Él. Así es que vamos a orar. Bendito Dios, gracias, Señor, porque nos permites estar en comunión contigo por medio de estos medios de comunicación, orando unánimes, juntos, unidos, Señor. Gracias por lo bueno que has sido, Señor, y por las cosas buenas que nos has dado y las cosas malas que nos han ocurrido en nuestra vida, que han sido por nuestra mala cabeza. Pero gracias porque por medio de eso hemos aprendido. Te pedimos, sí, ayuda por medio de tu Espíritu Santo, sabiduría por medio de tu Espíritu Santo para actuar, hablar las cosas que debemos y callar y no actuar cuando no debemos hacerlo, Señor. Perdónanos si te hemos ofendido a ti, perdona si hemos ofendido a nuestro prójimo, y te pedimos a tu Espíritu Santo que nos pueda ayudar para que podamos ser mejores cristianos cada día. Ahora, Señor, tú sabes las necesidades que nosotros tenemos, mis hermanos tienen. Las ponemos en tus manos, tú las conoces perfectamente. Oramos por nuestra hermana Marta Elena Galdames, que está pidiendo por salud en sus vías urinarias. Nuestra hermana Vilma López está pidiendo por esos trámites de jubilación, Padre Santo. Nuestra hermana Maite, Señor, que es servidora del Ministerio de Acomodación, está en ese proceso, Señor, difícil en su cuerpo. Esa enfermedad que ha llegado, Señor, a su cuerpo, ese cáncer, pues te pedimos de corazón que puedas ayudarle a ella. Ponemos en tus manos que todos los exámenes que se vaya a realizar, la operación de ser necesaria, seas tú guiando al médico, Padre Santo. Por eso la ponemos en tus manos. Nuestra hermana Gloria Sandoval te pide también, Señor, por ese proceso de cáncer. Nuestro hermano Carlos Herrera, Señor, también te está pidiendo por ese proceso de cáncer en los huesos y en la próstata, Señor. Nuestro hermano José Guzmán pide por sanidad. Tiene un dolor en su cuerpo y están intercediendo por él. Nuestra hermana Flor Chacón pide oración por su nieta, Padre Santo. Nuestra hermana Amanda Apontes pide oración por sus hijas y por las escrituras de su casa. Y nuestra hermana Lucy Pineda te pide por esos cálculos que tiene en la vesícula. Señor, así como estos, hay muchísimos testimonios, muchas peticiones más, Padre Santo.
y tú las conoces perfectamente. Ayúdales a cada uno de mis hermanos que te están pidiendo a entender en su mente y en su corazón que no va a ser cuando nosotros, que no va a realizarse ese milagro cuando nosotros querramos, sino va a ser cuando tú estimes conveniente, Dios. Puede ser pronto, puede ser que hay que esperar un buen tiempo, pero lo vamos a hacer. Y vamos a fortalecer nuestro espíritu, vamos a fortalecer nuestra mente, Señor, nuestro corazón en tu palabra. Aquí vamos a encontrar ese consuelo que nosotros necesitamos. Mientras tanto, como lo decía el salmo de este día, te vamos a alabar, te vamos a glorificar, te vamos a exaltar, Señor, aún en nuestro dolor, pero lo vamos a hacer, porque no tenemos otra cosa que hacer más que esperar. Pedirte humildemente, no exigiéndote, Dios, humildes, pidiéndote que nos socorras, que nos ayudes, que nos soluciones, que nos resuelvas, que nos des la sabiduría para no meter la pata nuevamente. Porque sí, algunas de las cosas que te estamos pidiendo, Señor, reconocemos que fueron malas decisiones de nuestra parte. Y por eso ahora estamos sufriendo las consecuencias. Nadie más tiene la culpa que nosotros mismos, Dios. Nadie más tiene la culpa de ese problema. Fuimos nosotros quienes nos metimos en ese problema. Pero queremos ayuda, queremos tu ayuda y queremos sabiduría para ya no volver a cometer esos errores, Señor. Queremos comprometernos, Señor, este día a poder ser practicantes de tu palabra, no solamente oidores de la misma, y así, al ser practicantes, madurar, crecer, ir paso a paso en la vida, confiando en ti y en tu palabra y guiándonos por medio de tu palabra, y así ya no cometer esos errores, porque ahora en adelante te vamos a poner, te vamos a pedir recomendación, Dios, pero te vamos a exaltar, te vamos a glorificar, te vamos a honrar, te vamos a dar gloria y te vamos a dar honra a ti, Padre Santo. Y por eso te cantamos de la siguiente manera. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y honra y alabanzas al Señor. Oh Cristo, nombre sin igual. Da gloria y honra y alabanzas al Señor. Oh Cristo, nombre sin igual. Nombre sin igual. Definitivamente, Señor, que tu nombre no tiene igual, es único. No tenemos a quién más recurrir que únicamente a ti. Así que te damos las gracias por lo bueno que has sido, te damos las gracias por lo bueno que eres y por lo bueno que vas a hacer con nosotros. Solamente ayúdanos a entender en nuestra mente y corazón que tú nos vas a responder cuando tú quieras, no cuando nosotros querramos. Cuando hayamos eliminado de nuestra vida eso que nos sirve y a ti tampoco te sirve que nosotros lo tengamos. Cuando aprendamos desde ya a administrar eso que tú nos vas a dar. Por eso te damos gracias. Bendice al predicador que va a llevar tu palabra, Padre Santo, en esta mañana. Que seas tú hablándonos por medio de él, que aprendamos en tu palabra, danos esa iluminación necesaria y sobre todo que seamos practicantes de lo que se va a hablar en esta mañana. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Con nosotros la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga. Es un privilegio para nosotros compartir la palabra de Dios
Esta mañana queremos hablar acerca del último capítulo del libro de Corintios. Nos hemos estado hablando durante ya varios meses del estudio de Corintios y cómo Pablo trataba de solucionar ciertas cosas aquí en Corintios. Y quiero motivarle a que pueda acompañarme a la primera carta de Corintios, capítulo número 16, versículo del 5 en adelante. Primera carta de Corintios, capítulo 16, versículo del 5 en adelante. El título del sermón de esta mañana es Si Dios quiere. Si Dios quiere. Siempre nosotros recomendamos que usted pueda buscar su Biblia y ir a la palabra del Señor directamente a usted, no solamente esperar que nosotros la leamos, porque cuando usted la lee hay una, digamos, mayor comprensión de parte suya. Usted ve cosas, incluso cuando los hermanos se atreven a leer la Biblia, incluso de la que nosotros estamos leyendo, los versículos que estamos leyendo, se hacen preguntas y es ahí donde enriquecemos aún más nuestro conocimiento de la palabra del Señor. Vamos a leer versículo número 5 y si gusta vamos a llegar hasta el versículo número 6. Dice: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Oramos a nuestro Dios. Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, porque estás con nosotros, porque nos acompañas, porque nos diriges. Gracias, Señor, porque tu presencia nos llena. Te pido en el nombre del Señor Jesucristo a que podamos aprender a planificar nuestras acciones, a planificar nuestros movimientos, siempre pensando en lo que tú deseas. Gracias, Señor, por lo que haces en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, quiero comenzar diciéndoles que ningún barco que sale del puerto, de su puerto, planificando a dónde va a ir, eso no es un lugar a donde vaya a llegar. Es decir, un barco que sale de su puerto sin lugar a donde llegar nunca llega. Básicamente es como salir sin dirección. Eso es solamente un paseo, usted regresará al mismo lugar. Y si sale sin tiempo, esto es solamente una travesía, pero no un viaje. Esto requiere planificación, como todo en la vida requiere planificación, y eso es lo que vamos a ver esta mañana en el último capítulo del libro de Corintios. Pero me interesaría un poco hacer un recuento, ya que aquí terminamos o concluimos lo que es el capítulo o lo que es el libro o la carta que escribió Pablo a Corintios. Solamente haciendo un pequeño resumen de lo que hemos venido hablando durante meses. Recordemos que este libro, si bien es cierto, se le llama un libro porque se unió, se recopiló y se dejó como un libro dentro de la Biblia. Bien puede ser mencionado como un libro o también puede ser recordado como una carta. De tal manera que Primera de Corintios está bien para mencionarlo para nosotros, porque es primera carta de Corintios. O si usted gustaría verlo como libro, primer libro de Corintios. No así en los libros de Crónicas o Reyes, no son cartas. Fueron escritos específicamente como libros. No así este que fue escrito como carta. Así que en el caso de Reyes o Crónicas, usted no debería decir primera de Crónicas, segunda de Crónicas, primera de Reyes, segunda de Reyes, sino primero de Reyes, segundo de Reyes, porque es primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes. Pero aclarando esto, sabemos que esta es una carta escrita por Pablo. Sabemos también, y lo mencionamos en un inicio, que no es la primera carta escrita por Pablo a Corinto. Ya vamos a explicar sobre Corinto, vamos a resumir un poco de lo que dijimos. No es la primera carta a los Corintios. Sin embargo, se le llama la primera porque esta y la segunda son las únicas con las que se cuenta de lo que Pablo escribió a Corinto. De acuerdo a lo que dice la misma carta, esta primera carta que leímos, hubo una carta anterior a esta, la cual no se encontró
Nosotros asumimos que parte de aquello no era inspiración divina, así que Dios mismo no permitió que esta carta estuviese dentro de la Biblia. Si bien es cierto, pudo haber servido para la iglesia en aquel momento, pero Dios consideró no conveniente que esta carta llegase a ser incluida dentro de la Biblia. Así que contamos con la segunda y la tercera carta, a la cual le llamamos primera y segunda, porque son las únicas con las que tenemos. Espero que se me haya entendido y no me haya enchivolado por ahí. Estas cartas Pablo las escribió después de haber estado con ellos. Se llama Corintios, lo mencionábamos desde un inicio, se llama Corintios porque estaba en una ciudad que era Corinto. Entonces, los habitantes de aquel lugar, su gentilicio era Corintios. Entonces, Pablo, escribía no a Corinto, escribía a la iglesia de los corintios, de personas que vivían en Corinto. Entonces esta carta fue escrita por Pablo, pero fue escrita años después, aproximadamente el 54 después de Cristo, pero años después que él estuvo con ellos, un aproximado de 2 años. Y se considera que fue escrita en Éfeso. Ya vamos a ver lo importante que es saber dónde la escribió. Fue escrita años después. Antes de esta carta, Pablo había estado con ellos, había habitado con ellos. No sabemos cómo es que inició esta iglesia. Asumimos nosotros que debe haber iniciado como cualquier otra iglesia, en la casa de alguien, invitando a una persona. Esto fue creciendo y de pronto ya no fue simplemente un lugar en una casa, sino que ya tenía formada una iglesia en Corinto. Mencionábamos que la iglesia de Corinto estaba en una ciudad muy pagana porque había mucha idolatría, había mucha venta, había mucho comercio. Dijimos que Corintio es una ciudad portuaria, es cerca del puerto, es como decir Acajutla, que es una ciudad portuaria que tiene un lugar a donde en aquel momento la manera de transportarse, si bien es cierto, estaba a través del desierto, pero mucho de ello se transportaba a través de barcos. Entonces en aquella ciudad llegaban de todas las regiones, de muchos países y muchas lenguas, para lo cual, más adelante se menciona, por qué se utilizaban o por qué Dios llenaba de lenguas a aquellas personas para que pudiesen hablar con todos los que llegaban a la ciudad para predicarles la palabra en lenguas o en sus idiomas. Pero esta era una ciudad muy visitada por diferentes países o diferentes regiones, a la cual hacían que la iglesia fuese un poco más difícil, ya que era una ciudad muy pagana, muy comerciante, muy difícil, de mucho conocimiento. Eso sí, tenemos que reconocerlo, que en Corinto había mucho conocimiento, había mucho estudio, gente estudiada, tanto fuera de la iglesia como dentro de la iglesia. Entonces Pablo estuvo con ellos por un tiempo, formó la iglesia cuando ya estuvo formada, porque Pablo, más que ser un pastor o formador de ellos, sí, él se mencionaba como pastor porque no se descuidaba de ellos, y eso es parte de lo que le quiero explicar. Más que ser un pastor, era un misionero. Entonces Pablo iniciaba una iglesia cuando sentía que esta iglesia ya estaba formada, que ya había echado a andar. Él iba a otro lugar y se pasó a Éfeso en este momento que estaba escribiendo la carta. Se fue a otro lugar a levantar otra iglesia, a predicar el evangelio y a que esta iglesia pudiese seguir. Sin embargo, Pablo, estando en Éfeso y quizás mucho antes, había recibido información que la iglesia que él había formado o la iglesia que él había iniciado estaba transgiversando el camino. Y estas personas que llegaron hacia él con la noticia de las cosas malas que estaban ocurriendo en Corinto, estas personas le informaron poco a poco de los detalles que estaban mal en la iglesia. Y es ahí donde nosotros creemos que el Señor, o por qué Dios permitió que esta carta quedase plasmada dentro de las páginas de la Biblia.
la Biblia, a la cual nosotros consideramos que es palabra de Dios. Que si bien fue escrita por un hombre, pero que fue inspirada por él. Que si bien es cierto, Pablo estaba respondiendo a necesidades en ese momento funcionales de la iglesia de ese momento, también Dios a través de Pablo estaba respondiendo a necesidades actuales de hoy. Este libro fue escrito más o menos aproximado de 2000 años atrás. Pero los consejos, pero los principios que Pablo exponía aquí en estas cartas siguen funcionando para nosotros como iglesia. No han dejado de tener vigencia. Usted los lee y si su principio lo aplica, es funcional para nosotros. Si usted quiere aplicar literalmente todo a nosotros, no le va a funcionar de determinada manera, porque en algunas iglesias, o en la mayoría de nuestras iglesias, en nuestra iglesia no se habla en lenguas. Entonces no podríamos decir que vamos a darle el tiempo a un hermano a que hable lenguas, a que hable inglés, al otro hermano que hable francés y después el otro hermano. No es así. Estamos tratando de aplicar el principio o los principios que Pablo dejaba escritos aquí. Ahora bien, quiero decirle que Pablo, y se lo dejo a los pastores, incluso si hay algún misionero escuchándonos, quiero decirle que Pablo no abandonó a la iglesia. En muchas ocasiones, y valga la pena decirlo, incluso mi persona hemos sido pastores que abandonamos una iglesia. ¿Cómo, pastor, cómo que usted abandonó una iglesia? Mire, por no estar pendiente, por no escribir, por no ver cómo va. Yo recuerdo que antes de estar en la iglesia, de tener el privilegio de estar aquí en la iglesia central, en el tabernáculo central, yo y mi familia servíamos en el tabernáculo de Guadalupe San Vicente y luego servimos por un tiempo en la iglesia, pastoreando en la iglesia de Verapaz, en San Vicente siempre. Estuvimos alrededor de 3 meses, quizás 4. Y cuando nos llamaron que íbamos a trabajar aquí, lo hicieron un día domingo. Recuerdo que nos dijeron, venite el lunes, vas a ser entrevistado para ver si puedes trabajar. Con lo que yo en la iglesia durante todo el día les dije, tengo una propuesta de la iglesia, me están llamando, no sé si ellos van a querer que yo empiece a trabajar en la iglesia, si me van a llamar, pero yo voy a regresar y les voy a informar cómo está. Bueno, pues me vine el día lunes, el pastor habló conmigo e inmediatamente el mismo lunes estaba trabajando. Teníamos culto allá miércoles, teníamos allá viernes, se mandó un pastor para el miércoles, se mandó un pastor para el viernes, se mandó para un día domingo. Hasta hoy no hemos podido regresar. Recuerdo que al menos esa semana de acoplamiento, o ese fue prácticamente un año de acoplamiento al trabajo que nosotros hacíamos en comunicaciones. Era imposible, incluso hasta los sábados, poder tomarse el tiempo de ir y no digamos tomarse un día domingo e ir si el día domingo es el que más se elabora en nuestra iglesia. Así que tomarse el tiempo tampoco lo he hecho de abandonar una iglesia, es prácticamente, pero Pablo no lo hizo, porque él se tomó el tiempo de ver qué estaba pasando ahí. Pablo sí la inició, pero de fuera se preocupaba por ella. Aunque ya no estaba en Corinto, estaba pensando cómo irán los de Corinto. ¿Qué estará pasando? A esta hora ya estarán en el culto. Muchos en el extranjero así les pasa. Cuando han estado en nuestra iglesia durante años, se van los primeros meses, están siempre pendientes. Ay, ahorita estaríamos en el culto. Ahorita está iniciando el culto de las 7. Y ahorita está el de las 11. Ahorita estaríamos sirviendo. Terminando ahorita creo que iríamos a almorzar y después nos iríamos al siguiente culto. Así estaba Pablo, preguntándose, ahorita Corinto está en culto. ¿Qué estará pasando con la hermana fulana de tal? ¿Qué estará pasando con la familia? Además de preocuparse, Pablo, de acuerdo a lo que mencionaba,
oraba también por ella. Entonces Pablo estaba preocupado por su iglesia en Corinto que él había iniciado y oraba los días pidiéndole al Señor que bendijese su iglesia. Eso es lo que demuestra su preocupación o lo que ellos hacían. Oraba por las familias de Corintio. Pero aparte de ello, cuando oía las noticias de ellos que estaban mal, pues él también buscaba cómo ayudarle. Y en esa búsqueda de cómo ayudarle, fue que escribió la carta. Es decir, vino alguien y le dijo, mira, Pablo, fíjate que esto y esto y esto está mal. Quizás en el caso de muchos de nosotros los pastores o misioneros, cuando hemos estado en una iglesia y después la dejamos y nos vamos para otra, si alguien nos hubiese contado la historia de que estaba mal, que está pasando mal aquí, que esto estaba funcionando mal, quizás nosotros hubiésemos dicho, bueno, yo hice lo que pude ahí, ya si ellos no quieren, pues hay que vean. Yo dejé la semilla y ya no tengo que hacer nada. Pablo no podía hacer eso. Pablo, su corazón no le daba como para decir, vaya, hay que ver a Corintios, si ya se perdió, pues ni modo, yo formé y hice lo que tenía que hacer. No. Pablo dijo, algo tengo que hacer por esta iglesia. Y les voy a escribir una carta y les voy a decir todo lo que tienen mal. Y les voy a decir sinceramente, sin andar con rodeos, les voy a decir todo lo que están haciendo mal y lo que deben arreglar. Y esa es la intención de la carta. Pero detrás de ello, recuérdese que era el Señor inspirándole, diciéndole, Pablo, escribí una carta, tienes que hacerlo. Y es ahí donde Pablo inicia a tratar de formular las respuestas a todos los problemas que se estaban dando en Corinto en aquel momento. Pastores o incluso congregación que me está escuchando, si alguno de estos problemas que voy a mencionar están en su iglesia que usted lidera, en su ministerio que usted lidera o en la iglesia a la que usted asiste, tenga a bien leer la primera carta de Corintios para ver la solución, para ver cuál es la respuesta de lo que se debe hacer en ese problema. Los problemas que existían o mencionados en esta carta en la iglesia de Corintios eran los siguientes. La vanagloria, porque habían personas que decían, pues yo soy una gran persona, yo soy uno de los mejores pastores, yo predico bien, entonces había cierta vanagloria, incluso por los dones. Mi don es mejor que el tuyo, tú lo que puedes hacer es hablar en lenguas, tú solo tienes el don de enseñar, o tú lo único que haces es dar, pero yo tengo el mejor don que es el de profecía. Y cada quien trataba de fanfarronear con sus dones. Entonces había vanagloria ahí. Si usted en su iglesia tiene pleitos por líderes, por favor, lea esta carta. Si en su iglesia hay inmoralidad sexual, que uno termina con uno y al rato anda con el otro dentro de la misma iglesia y ahí se quedan. Si hay inmoralidad sexual y usted se ha dado cuenta que algunos de sus miembros o servidores están en inmoralidad sexual, por favor le motivo a que lea esta carta. Y también usted puede encontrar ahí las respuestas y respeto a la liturgia, cuando hay demasiado desorden, como cuando se dio en Corinto que la Santa Cena del Señor la estaban irrespetando. Comían tanto que vomitaban para volver a comer. Era tal el irrespeto que Pablo tuvo que sentar un precedente diciendo que aquellos que están muertos incluso ha sido en muchas ocasiones porque irrespetaron la cena del Señor. En él también, en esta carta también encontrará las respuestas a la ignorancia, o qué es lo que hay que hacer, ignorancia espiritual, porque también esto era uno de los problemas que había en Corintio. También otro de los problemas era falta de amor. Cuando todos llegaban a hacer, todos servían, pero lo hacían sin amor. Bien se nota, hermano, no tenemos que hacer mucho para descubrir que hay servidores en nuestra iglesia a los cuales les hace falta amor, que serán quizás muy buenos servidores o siempre están, pero con una falta de amor, que estarán en uno de los salones de escuela bíblica y todos los días, pero ¿cómo le reciben al niño? ¿Cómo lo reciben a usted? Con falta de amor. Este problema estaba en Corintio y si usted quiere encontrar la respuesta, también ahí la puede ver. También en Corintio había idolatría.
cambio de doctrina, alguien decía, estaba contradiciendo ya lo que se les había sido enseñado, no solo por Pablo, sino que por Jesucristo. Había un desorden en el culto, cada quien hablaba en el momento que quería. El atavío de las mujeres para ir a la iglesia era un desorden total. Los problemas matrimoniales estaban a la vuelta, o sea, no era poco común ver problemas matrimoniales de acuerdo a lo que Pablo decía tratando de solucionar estos problemas. Y la división, solo he mencionado unos cuantos, creo que es a grosso modo lo más grande y más relevante de los problemas que había en Corintio. Yo le pregunto a usted, ¿no se le hace muy familiar? Es decir, ¿no se le hace muy familiar que en muchas de nuestras iglesias se dan estas situaciones? Pues la Biblia trae una respuesta para cada una de ellas. Ahora bien, con el tema que hemos elegido, terminando el resumen con el tema o el título que hemos elegido es Si Dios quiere. Quiero pues dejar en su corazón o hablar un poco acerca de la planificación. A veces creemos que el cristiano no planifica, pero sí planificamos. ¿Qué dice la Biblia a favor de la planificación? Quiero invitarle a usted a que me pueda acompañar al libro de Proverbios capítulo 29, versículo 11. 29, versículo número 11. Dice, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Prácticamente está hablando que cuando alguien es necio, en este momento se está hablando de la ira, pero cuando alguien es necio simplemente deja a rienda suelta sus emociones. Sin embargo, alguien tiene que sentarse y planificar las cosas. Dios mismo dijo en su momento en el libro de Jeremías, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Bueno, esto nos deja ver mucho. Esto nos deja ver a nosotros la importancia que incluso el mismo Dios que tenemos planifica. Incluso el Señor decía en otro versículo, mis caminos, aunque hay otras traducciones que así lo dicen, mis planes no son vuestros planes. Dios sí planifica. Definitivamente Dios sí planifica. Él ha formado un plan para nosotros. En este versículo en Jeremías dice, yo sé los pensamientos, y hay otras traducciones que dice, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Tenemos un Dios que planifica. La Biblia no está en contra de planificar algo. Es más, está a favor de planificar. El mismo Señor Jesucristo, allá en el libro de Lucas, capítulo 14, versículo 28, decía o hablaba acerca de la planificación. Dice de la siguiente manera, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos para ver si tiene lo que necesita para acabarla? Cuando usted hace un cálculo de gastos, es prácticamente eso. Calcular es planificar. Usted está planificando si de acuerdo a los gastos que usted va a hacer, le alcanza el presupuesto que tiene. Usted está planificando. La Biblia no está en contra de la planificación. Quizás porque el capítulo de 1 de Corintios está hablando específicamente de esto de la iglesia. Yo le voy a motivar a usted, pastor o líder de su iglesia, a que planifique sus actividades, a que planifique su año, a que planifique la vigilia que va a tener. Nos sentábamos esta semana con el ministerio, con uno de los ministerios de la iglesia, y vamos a tener una reunión. Y me pusieron, pastor, estos son los puntos que se van a tratar. Qué bueno, son solamente los puntos que se van a tratar. Necesito que me pasen la planificación o el programa de cómo se va a realizar. Aquí están los puntos que le mandamos, pastor. No, estos son los puntos. Este es la planificación o el programa o
Sí, el programa de lo que se va a hacer. Es decir, un programa lleva tiempo. De 1 a 1:05, oración. ¿Y quién ora? De 1:05 a tal, lectura del proverbio. ¿Y quién lo lee? De tal hora a tal hora, los puntos a tratar. ¿Y quién los trata? Así, hay una planificación. Pastor, líder, por favor, organice sus actividades. No inicie un año sin antes haberlo planificado, sin establecer metas. ¿Cuántas almas se ganaron el año pasado? ¿Cuántas se van a ganar este? Tiene que tener un plan, tiene que tener una organización. ¿Cómo lo vamos a dirigir? Este año nos vamos a enfocar. Si usted ha visto la necesidad en su pueblo, no vaya a dirigirse por lo que hay en la ciudad. En su pueblo, si la mayor cantidad de necesidad está en las unidades de salud o tiene en su departamento un hospital y usted dice, aquí hay mayor necesidad, pues ahí lo dirige. Ese año voy a dirigir, este año nos vamos a lanzar a los parques, este año nos vamos a lanzar a los hospitales. Planifique lo que hace. Hermano, si es en su vida, planifique, hermana. ¿Qué es lo que va a hacer en su casa? Pastor, pero es que yo no trabajo, yo solamente me encargo de las cosas de la casa. Planifique, mire, nos vamos a tener ordenados aquí. Espero que podamos comprar pintura para limpiar este cuarto porque se ve demasiado sucio. Al menos este año quiero que todo esto esté pintado. Planifique sus cosas. Planifique su semana. Por favor, planifíquelo. Dios no está en contra de esto. Porque alguien me decía por ahí, planificar es impedir que el Espíritu Santo actúe. Un líder me lo decía ahí. Es que yo quiero que el Espíritu Santo me diga, cuando yo voy caminando, aquí, métete aquí. Yo no le digo que no. Por favor, no me esté malinterpretando. Yo no estoy tratando de decir que no obedezca al Espíritu Santo. Pero lo bueno es que cuando usted haya planificado sobre eso, el Señor lo vaya dirigiendo. Mira, tú planificaste esto, pero quiero que te muevas un poquito aquí. En muchas ocasiones, Dios habla cuando usted planifica. Solo haciendo un paréntesis porque puede que no nos hayamos entendido por qué estamos hablando de esto. Porque el mismo Pablo está diciendo en la carta al finalizar, les dice, y el subtítulo de esa porción lo está explicando. El mismo Pablo dice, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros o pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Entonces Pablo sí estaba planificando. Había planificado ir a la iglesia de Corintios, pero antes de pasar por Corintios tenía que pasar por Macedonia. Pero él lo tenía en plan. Mira, Pablo, venite. No, es que tengo un plan ahorita y eso es lo que le tengo que cumplir. Tengo que pasar por Macedonia, tengo que ir por Macedonia y después voy a ustedes. Hay un plan y este va a ser el orden. Entonces, por eso estamos hablando de la planificación en nuestra vida, en nuestra iglesia, en el liderazgo de su ministerio. Y me decía uno de los líderes de la iglesia, mira, pero planificar es impedir que el Espíritu Santo obre. No, porque es al igual que los sermones. Bueno, mis hermanos que nos acompañan al sermón de Amaneciendo con Dios, usted sabe que todos los sermones nosotros se los mandamos con bosquejo. Todos los pastores en nuestra iglesia, cuando vamos a predicar tenemos un bosquejo, el cual usted escribe. ¿Eso quiere decir que estamos cerrados, que cuando subamos al púlpito el Espíritu Santo nos hable? No, no estamos cerrados. Hay muchas predicaciones y sermones en los cuales nosotros hemos parado aquí y que hemos dicho cosas que ni siquiera las hemos escrito. Pero en la mayoría de ocasiones el Espíritu Santo nos habla mientras escribimos el bosquejo y el Señor nos va a estar hablando. No me dejará mentir, pastor. A veces uno cuando está escribiendo el sermón y el bosquejo, Dios le está hablando a uno. Pero en la planificación, no me voy a tirar a escribir como nos hemos topado con algunos pastores que le toca predicar y ahí va en el mismo bus escribiendo un sermón en un papelito que tiene ahí, en el papelito del ticket, escribiendo 2, 3 puntos. Y allá cuando hablan más de sus historias que de hablar de la Biblia. El Señor me inspiró. No, usted no planificó antes, porque el Señor no está en contra de planificar.
usted debería planificar tanto sus actividades, debería planificar sus sermones, debería planificar su año, debería planificar su mes en la iglesia o de las actividades que usted va a tener. Eso es también obedecer al Señor, porque la palabra habla sobre planificar. Incluso usted me dirá, bueno, pastor, pero entonces ¿cómo hubiesen hecho los profetas si ellos eran inspirados o guiados por el Espíritu Santo? Y si ellos hubiesen planificado algo, hubiese salido mal. Mire, hermano o hermana, han malinterpretado cómo fue la inspiración divina. Si quiere, se lo menciono con el capítulo o la porción de las escrituras que le quiero leer. Está en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 10. Escuche bien lo que dice, tú no lo busques, escúchelo, escuche bien lo que estoy diciendo, después lo busca. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, aquí podemos meter a Moisés, aquí podemos meter a Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Jeremías, Nahum, todos los profetas que estuvieron antes y que profetizaban de la venida del Señor Jesucristo y de todo lo que se iba a dar. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros y que nosotros sabemos, nuestra doctrina es que ellos fueron inspirados del Espíritu Santo, dice, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. O sea que cuando ellos, decimos nosotros, que ellos fueron inspirados a escribir estas profecías, no es como que simplemente en el momento, ya escribo. No, inquirieron, estudiaron, indagaron y luego escribieron. O sea que ellos fueron inspirados a estudiar. Entonces planificar no quiere decir que no le vamos a obedecer al Espíritu Santo, no. El Espíritu Santo le va a indicar a usted cómo planificar. Le va a dar el deseo, primero, de planificar. Y segundo, le va a indicar a usted cómo planificar. Mira, pone esto aquí. Mira, no des fresco en esta ocasión. Mira, en esta actividad mejor entregar estas cosas. Y usted sabe cómo va saliendo. Pero no es como que alguien haga bueno, vamos a hacer una vigilia. Y hay que salga como salga. No vamos a planificar ahí que vean cómo salga. Y en el momento se van personas descontentas porque usted no ordenó ni la alabanza, no ordenó a qué horas iban a tener un receso. Había un desorden en ese, porque no se planificó. Entonces Dios sí está de acuerdo. La Biblia sí está de acuerdo a planificar. Hasta con la inspiración divina, se lo acabo de demostrar. Con la inspiración divina, Dios también está de acuerdo en la planificación y en el estudio. Sin embargo, aquí nos muestra ciertos principios, y esos principios se los dejo, que por cuestiones del tiempo no nos vamos a alargar mucho. Ciertos principios acerca de la planificación cristiana. Si usted quiere ponerlos así, 6 principios de la planificación cristiana. El primer principio que nosotros vemos en esta carta que está escribiendo Pablo, que está terminando de estar enseñándole a la iglesia en Corinto, vemos ciertos principios. El primer principio que vemos es el principio de orden. ¿Por qué el principio que vemos de orden? Porque Pablo tenía un orden. Primero a Macedonia, ahorita está en Éfeso, después por Macedonia y después se iría a Corinto. Incluso menciona también otros lugares en los cuales pasaría, pero había un orden de parte de Pablo que tenía. Primero uno, después otro. Primero aquí donde estoy, necesito terminar lo que he hecho aquí. Y ya vamos a ver el siguiente principio que ahí menciona. Necesito terminar. Después paso a Macedonia y después los acompaño a ustedes. Pero Pablo, vente para Corintios. Disculpen, ya voy a llegar. Es que tengo un orden. Hay una planificación de dónde voy a ir. Eso es lo que Pablo les estaba expresando su cronograma de viaje. Entonces voy por aquí primero, hago lo que tengo que hacer aquí, termino aquí y luego voy con ustedes. Es un orden. El principio de orden en la planificación cristiana, usted debe tener un orden para las cosas. Usted no va a entregar a las personas en el hospital
póngale por ejemplo, darles un pan, si no les da un café, hay un orden para las cosas. Incluso en los servicios, en los cultos, usted va a la palabra, pero usted dice, antes creo que para suavizar sus corazones vamos a la alabanza, la palabra, y así lleva un orden. El principio de orden que Pablo mostraba aquí. El segundo principio que Pablo mostraba en esta finalización de la carta, el principio del tiempo. Entonces usted no solo organiza cuál va primero, cuál va segundo y cuál va tercero. Usted organiza cuánto tiempo se va a tardar, o al menos programa un aproximado de tiempo. Nosotros, como iglesia, perdón para los demás, esta es nuestra liturgia. Nosotros como iglesia no creemos en cultos hasta que el cuerpo aguante. Para nosotros hay un orden. Creemos que el Señor nos puede hablar en ese orden, porque creemos en un Dios de orden. Entonces nuestros cultos en estos momentos duran 1:15. Anteriormente teníamos 1:30. Con lo de la pandemia tratamos de que la gente pueda llegar a su casa por el transporte, 1:15. La alabanza dura hasta aquí, el sermón dura desde aquí hasta aquí, la ofrenda está incluida. Hay un tiempo. Pablo lo demostraba aquí porque decía, pues que me quede con nosotros aún pase el invierno. Entonces decía, solo unos meses pase el invierno, creo que voy a donde ustedes. Estaba planificando con tiempo. Había puesto, como lo dice el versículo 1:7, con vosotros algún tiempo. Estaba poniendo el principio del tiempo. Se pone también el orden, pero pone también el tiempo. El ministerio o el proyecto que usted tiene de trabajar en las calles o en los hospitales, ¿cuánto tiempo tiene? De aquí a aquí ya tenemos que haber cubierto todos los hospitales de la región. Debe haber una planificación de trabajo. Igual en su vida. Por favor, no solamente se vea, pero como la carta es para las iglesias, es por eso que estamos enfocándonos para las iglesias. El tercer principio en la planificación es el principio de urgencia. Estos van pegados, el principio de urgencia y del principio de importancia. ¿Por qué Pablo eligió primero Macedonia antes que Corinto? Corinto tenía una gran necesidad. Con todos los problemas que aquí había mencionado Pablo, había una gran necesidad. Pero para Pablo, quizás podía ser más importante porque era una iglesia que ya estaba fundamentada por él y que Macedonia estaba más firme. Podía ser importante Corinto, pero era más urgente pasar por Macedonia. Era para él más apremiante estar ahí. Entonces Pablo nos pone los otros dos principios, el principio de urgencia y el principio de importancia. No es que Corintio no fuera importante, si por eso primero se iba a ir para Macedonia. No, Corintio era muy importante, pero era urgente que pasara por Macedonia. Los últimos dos principios mencionados, ojalá usted pueda ver este sermón o pueda adquirir este bosquejo y ahí pueda verlo, es el principio de la tarea. Porque Pablo dice que porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, por eso es que no se iba. Si no me equivoco, estamos hablando en el versículo número 7. Algún tiempo si el Señor permite, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Como quien dice Pablo, el principio de la tarea, o es el principio de la labor, si quiere ponerlo así, es de que yo tengo que realizar esta tarea. Para terminar aquí, tengo que realizar esta tarea. Entonces dejo esta labor terminada. Básicamente estamos hablando de objetivos. Pablo no se iba a ir de Éfeso sin haber cumplido con los objetivos ahí. No me voy de aquí porque hay una puerta. Y si no termino 1 o 2 o 3 iglesias, no paso a Macedonia. Pero yo creo que en este tiempo las termino y luego voy a Macedonia. Está poniendo el principio de la labor, el principio de los objetivos, de las metas, si quiere ponerlo así. Estaba poniéndolo ahí. Y finalmente el principio de la honra, que esto es solamente con los cristianos. Y es ahí donde vemos versículo número 3, el versículo 16, 7.
Dice, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Yo creo que esta es una frase muy común en nuestro país, si Dios quiere, decimos normalmente. Pablo lo decía, si el Señor lo permite. Sí, nítido, si usted planifica, así debe ser. Si usted no planifica, ordénese y planifique. Pero cuando haya planificado, pregúntese, si es así que Dios quiere, así se va a dar. Si Él para o frena este proyecto, yo entenderé. Si Dios quiere, esta planificación, este evento, esta actividad se va a realizar. Termino con esto. Si usted trabaja para Dios, planifique. Pero si Dios quiere cambiar los planes, obedezca. No es buen servidor aquel que no planifica para trabajar para Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, porque estás con nosotros y porque nos acompañas. Te pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, que guíes nuestro corazón a seguir adelante, a obedecerte en cada una de las acciones que nosotros hacemos. Ayúdanos, Señor, a mirarte siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, mis estimados hermanos, vamos a darle a Dios la parte que a Él le corresponde. Recuérdese que cada una de las cosas que hacemos en nuestra iglesia, aunque usted no lo crea, lleva una planificación, lleva un orden, lleva un presupuesto, lleva un tiempo de cómo se deben realizar y cuánto tiempo deben hacerse. Hay momentos en los cuales se nos sale de las manos. Por ejemplo, nuestra iglesia recientemente reconstruyó el área del templo, para lo cual había una planificación y se le había dicho a los hermanos, en tal fecha se termina. Sin embargo, cayó la pandemia, eso se atrasó un poco más, los trabajadores no podían venir, no había permisos para... Pero ya se terminó. Sobre nuestro plan, Dios trabaja. Nuestros proyectos se terminan, se culminan, se entregan. Cuando se ayuda, necesita o se ha planificado ayudar a alguien, pues se ayuda. Así que yo le pido que sí nos ayude monetariamente, pero que también nos ayude con sus oraciones. Estamos programando o proyectando el edificio Betel, que servirá para los niños con capacidades especiales. Tendremos ahí ese edificio en el cual personas podrán venir a realizar sus terapias, se les ayudará. Tenemos allá el proyecto de escuela bíblica en Piedras Negras, en la iglesia, en el tabernáculo de Piedras Negras, para lo cual también hay una planificación y se sabe qué es lo que se va a hacer. Yo le pido a usted que nos apoye con sus oraciones para que toda esa planificación para ayudar a las personas pueda funcionar. Por eso vamos a cantar Lo nuestro tuyo es. Lo nuestro tuyo es, tu mano nos lo dio, por eso gloria, honra y te damos, oh buen Dios. Amén. Señor, te damos gracias por las cosas que nos das. Gracias, Señor, porque nos acompañas, porque nunca nos has dejado. Te pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, por cada una de las personas que están en esta iglesia y que aportan para los proyectos, que estos proyectos sean de beneficio para las personas y que sean de beneficio para la evangelización del Salvador. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Con nosotros, gracias por ofrendar y participar en los ministerios del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Central. Son miles de personas las bendecidas por medio de estos ministerios de ayuda social. Gracias por tu confianza y aporte. Cada programa de televisión, radio como redes sociales funciona 24 horas del día sin publicidad alguna, junto a sus 11 repetidoras y operadores que son activadas por medio de tus donaciones. Entre los ministerios más significativos de la iglesia tenemos a nuestros niños del albergue infantil, quienes están bajo nuestra total cobertura y responsabilidad. Retorno, nuestro centro de rehabilitación para alcohólicos y adictos. Contamos con ministerio de hospitales, guarderías, dormitorios públicos, repatriados, privados de libertad, hombres y mujeres, Bartolinas y más. Compartir con los menos privilegiados es nuestra pasión. Por ello, Pan y Chocolate reparte alimentos a los indigentes cada semana en diferentes rutas. El Ministerio Mundo de los Sueños acompaña a los niños y familiares en sus momentos de crisis de salud. Consejería telefónica, programas de becas universitarias y educación básica.
Todo esto es posible gracias a tu confianza y donaciones. Ayúdanos a ayudar. Visita nuestra iglesia. Puedes llamarnos al 503-2236-1029 o escribirnos a donaciones@tabernaculo.net. Puedes también buscarnos en www.tabernaculo.net. Al ingresar en la página puedes buscar cómo ofrendar y donar. Cada vez que ofrendes, recibirás tu comprobante de donación para saber que está siendo bien administrado. Muchas gracias. Hay mucho camino por recorrer, pero juntos lo lograremos. Dios bendiga y multiplique todo lo sembrado. Este es tu ministerio, Tabernáculo Bíblico Bautista Central. Vamos a pasar a la parte de la invitación. Yo le motivo a usted a que pueda conocer a nuestro Dios como su Salvador y Salvador personal. Usted lo necesita, no niegue, lo necesitamos. A veces nuestra vida tiene un desorden en el cual solo como orden, como cambio de vida, nadie lo podría hacer sino solo nuestro Señor Jesucristo. Si usted quisiera recibir al Señor Jesucristo, yo voy a hacer una oración a la cual usted puede repetir después de mí. Esta oración dice de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma el día de hoy. En Cristo Jesús he orado. Finalizamos con la iglesia. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por este culto, el cual nos permitiste aprender de tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tú siempre estás con nosotros. Te encomendamos este día y el resto de la semana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga. Le esperamos en el culto de la tarde. Gracias por habernos sintonizado en nuestra Iglesia al Aire. Si aún no conoces de Jesús, esa es la oportunidad para que le puedas aceptar. Ora conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Te esperamos en nuestro próximo servicio de Iglesia al Aire.